Bueno, buenas. A continuación voy a hablarles un poco de lo que son los filtros activos. Esto es correspondiente al curso de circuitos integrados analógicos y mi nombre es Diego Armando Huerta Solórzano. Entonces empecemos. Para entender qué es un filtro activo, primero es importante entender o conocer el concepto de filtro. ¿Qué es un filtro? Pues un filtro básicamente es un circuito o una configuración que va a dejar pasar ciertas frecuencias y va a atenuar o rechazar, por ende, todas las demás. Entonces, en un filtro generalmente está compuesto de lo que es la banda de paso, que básicamente es este intervalo de frecuencias que va a dejar el filtro pasar, y luego la frecuencia de crítica, o que como todos la conocemos, que es frecuencia de corte, o FC, que define básicamente el final de la banda de paso. Básicamente es como un límite que está entre las frecuencias que sí deja pasar el filtro y las que no. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de qué es un filtro activo. Un filtro activo es un tipo de filtro que se compone de componentes activos, como su nombre lo indica. ¿Cuáles son esos componentes activos? Bueno, son amplificadores, amplificadores operacionales, transistores, etc. Pero también están compuestos de componentes pasivos, como lo son resistencias, inductores, condensadores, etc. Pues estos filtros activos se emplean porque tienen mucho mejor rendimiento y mucha mejor flexibilidad. Tal como podemos verlo, ¿cómo se diferencia de otros tipos de filtros? Comparémoslo con lo que son los filtros pasivos. Básicamente, como los nombres lo indican, los filtros activos, como mencionaba, es porque están compuestos de componentes activos. En este caso, podemos ver que tiene un amplificador operacional, pero también tiene componentes pasivos, como lo son estas dos resistencias y un capacitor. En contraste de los filtros pasivos, que solo están compuestos de componentes pasivos, como lo son estas resistencias y estos condensadores. De esta manera podemos apreciar también que los filtros activos van a tener mejor rendimiento, mejor flexibilidad, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, entrando más en los que son filtros activos, veamos qué tipos de filtros hay. Tenemos los siguientes: los filtros paso bajas, o también conocidos como paso bajo; los filtros paso altas, o también conocidos como paso alto; y los filtros paso banda. Bueno, y los filtros supresores de banda, o que son más conocidos como filtros de rechazo de banda. Entonces, entendamos un poco más de estos tipos de filtros. Empecemos con el filtro paso baja o paso bajo. Básicamente, este tipo de filtro es uno que deja pasar frecuencias hasta la frecuencia de corte o FC, y luego de ahí atenúa significativamente todas las demás frecuencias. Entonces, veámoslo como que permite el paso de frecuencias por debajo de una frecuencia de corte, y a partir de ahí todas las que estén por encima de esa frecuencia de corte son atenuadas. Creo que queda más claro con este diagrama que puse acá, donde podemos ver que aquí tenemos el FC o frecuencia de corte. Por debajo o detrás de la frecuencia de corte, aquí en esta zona que está marcada de gris, tenemos todas las frecuencias que van a pasar. Sin embargo, después de la frecuencia de corte, se van a empezar a atenuar o rechazar todas las demás frecuencias. Básicamente todas aquellas que superan la frecuencia de corte. El filtro paso alto no está acá, pero básicamente es lo opuesto. Todas las que están antes de la frecuencia de corte son atenuadas o rechazadas, y todas las que están por encima son las que permite pasar el filtro. Y ahora veamos el filtro de paso banda. Básicamente esta es una mezcla entre el filtro paso bajo y el filtro paso alto. ¿Por qué digo esto? Bueno, un filtro paso banda deja pasar todas las señales situadas dentro de una banda entre un límite inferior de frecuencia y un límite superior. Básicamente rechaza todas las frecuencias que quedan fuera de esta banda específica. Esta banda la conocemos como el ancho de banda, que se define como la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Entonces es más fácil de explicar, igual aquí en la gráfica, donde tenemos todas las frecuencias que hay antes de la primera frecuencia de corte, tenemos el ancho de banda, y luego todas las frecuencias que están después de la frecuencia de corte 2. Entonces, esta banda que se forma en medio
Es básicamente ese lapso, ese periodo o esa sección de frecuencias que el filtro va a dejar pasar y va a atenuar o rechazar todas aquellas frecuencias que estén fuera de esta banda. Entonces aquí queda muy bien explicado en esta gráfica, donde tenemos esta banda en gris y todas las que están por fuera, básicamente el filtro las atenúa o las rechaza. Estos son algunos tipos de filtros que tenemos. Por último, ¿dónde podemos aplicar o cuáles son las aplicaciones principales de los filtros activos? Tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Aquí puse algunos de los más conocidos. Tenemos las comunicaciones. Los filtros activos se utilizan en sistemas de comunicación para seleccionar y filtrar señales específicas, mejorando la calidad y eficiencia de la transmisión de datos. Similar al proceso de señales de audio, donde los filtros activos se utilizan para eliminar ruidos no deseados y de esta manera mejorar la calidad de sonido que estemos utilizando. Luego también quise agregar la instrumentación o los equipos de instrumentación, donde los filtros activos son muy empleados porque funcionan para eliminar ruidos y señales no deseadas. Entonces estos equipos les ayudan porque mejoran la precisión o la calidad de las mediciones y los diagnósticos. Los filtros activos tienen muchas áreas donde son utilizados. Estas considero yo que son de las tres aplicaciones que son muy empleadas. Y de esta manera llego al final de mi presentación. Muchas gracias, espero haber dejado claro todos los conceptos de filtros activos y los dejo con todas las referencias de donde obtuve esta información. Muchas gracias.